Va a ser igual a programador is.sueldo va a ser igual a pucha, a ver, 100.000, ¿ya? Tristemente ganamos los programadores 100.000, ¿bien? Entonces, de cierta forma estamos diciendo que por defecto el nombre o la variable nombre va a equivaler a esto, el cargo va a equivaler a eso, o el sueldo va a equivaler a esto, ¿bien? Por defecto, ¿ya? Esto lo podemos cambiar fácilmente, ¿bien? Entonces, guardamos y nuestro Java Bean ya está conformado, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un servlet. El servlet va dentro de los controladores y básicamente lo que hace es comunicar a nuestras vistas, que son nuestras JSP, ¿cierto?, con nuestros modelos. Bien, entonces clic derecho sobre el paquete controller y creamos un servlet. Si en algún caso no le aparece acá en la lista, ustedes van a author, ¿cierto?, y buscan un Java class o un servlet acá arriba, servlet, ¿cierto? Servlet, listo. Le damos un nombre a este servlet. A ver, va a ser comunicación. Bien, entonces nombre del servlet, del archivo servlet. Ojo, este es el nombre del archivo servlet que pertenece al proyecto de JB, al paquete controller. Bien, nombre del archivo. Bien, añadimos la información al web XML, bien, para que esto quede totalmente funcional, ¿cierto? Y acá lo mismo, cuando creamos el proyecto, ¿cierto?, le dimos otro nombre distinto al proyecto. Eso porque añade un poco de seguridad, ¿cierto? Acá el servlet, como va a ser comunicación directa con nuestras vistas, podemos hacer exactamente lo mismo y decir que no se va a llamar comunicación, sino que se va a llamar com. Es decir, si alguien hace algún ataque, ¿cierto?, probablemente busque el archivo com y ese archivo com nunca va a existir, bien, como tal, porque el archivo se llama comunicación. Bien, mediante la ruta que vamos a visualizar en la web va a ser com. Lo siguiente, y voy a borrar todo esto que acá no existe o no sirve para absolutamente nada. Bien. Ojo acá, esto lo voy a explicar también de forma rápida. Tenemos un método, ¿cierto?, llamado process request. Este método solamente lo genera NetBeans. Si están trabajando con Eclipse, esto no existe. Bien, sin embargo, cuando trabajamos con web, ¿cierto?, podemos tener dos tipos de comunicación, ¿cierto?, para enviar variables. Dijimos get y post, ¿cierto? Get es cuando las variables están visibles en la barra de navegación, y post es cuando esas variables que enviamos no están visibles mediante mediante ninguna parte, ¿cierto? Acá lo que hace NetBeans es crear un nuevo proceso que es process request, ¿cierto?, y lo ejecuta en doGet y en doPost. Entonces automáticamente detecta cuál método estamos o por cuál método estamos enviando esas variables. Bien, entonces de cierta forma nos facilita la programación, porque
porque nos despreocupamos, ¿cierto?, de qué tipo de variable vamos a utilizar o de qué tipo de método vamos a utilizar para poder asignar en nuestras variables. Dijimos que los servlets son solamente un puente de comunicación entre las vistas y los modelos, ¿cierto? Entonces todo lo que está aquí, y ojo, antes voy a borrar un paquete llamado java.io.printWriter, ¿cierto? Eso lo voy a borrar y me dice acá que me falta importar un paquete, ¿cierto? Si ustedes están recién aprendiendo a programar, les recomiendo, para que no borren nada innecesario, que se posicionen en la apertura de llave, ¿cierto? Y luego acá donde cierra, donde les marca que cierra esa llave, eliminan o seleccionan todo aquello y lo eliminan. ¿Bien? De esa forma no borramos nada innecesario. Bien, ojo acá. Acá lo que vamos a hacer es obtener las variables del trabajador, ¿cierto? Y las traspasaremos a una nueva página. Bien, entonces, ¿cómo vamos a obtener las variables del trabajador? ¿Cómo? Si no tenemos nada hecho aún, ¿cierto? El siguiente paso es ir a webpage, new, JSP, ¿cierto? Y lo vamos a llamar index.jsp. El .jsp va automático, ¿bien? Acá nuevamente voy a borrar todo lo documentado y aquí le voy a cambiar el meta tag de esta forma. Entonces, index.js, datos nuevo trabajador. Ojo aquí, es solamente un título, bien, no es que vayamos a crear un nuevo trabajador, porque en este caso no estamos trabajando con bases de datos y solamente estamos guardando la información en un Java Bean. Entonces esa información, si la sobreescribimos, se pierde, bien, no queda guardada los datos anteriores, solamente queda guardado el último dato alojado. Bien, entonces aquí vamos a hacer un formulario action y method. ¿Qué vamos a tener acá? Un input type text, ¿cierto? De tipo texto, con un name, va a ser nombre, y un value nombre, para evitar formulario. Vamos a añadir una información adicional que es require, es decir, si ese campo no lo completa, nos va a enviar el formulario hasta que ingrese algo. Bien, ok, acá les voy a dar un tip para poder programar mucho más rápido, y esto ya lo deben conocer, ¿cierto? Apretamos la tecla control, la tecla shift, que es la teclita que tiene una flecha hacia arriba, y presionamos la flecha hacia abajo. ¿Bien? Y vamos a duplicar estos campos, sueldo, sueldo, y este era nombre, tenemos cargo, ¿cierto? Cargo, entonces tenemos nombre cargo y nombre sueldo. Acá me falta un salto de línea, ¿cierto? Si no, se va a ver todo hacia abajo. Y por último ya tenemos que solamente crear los botones de
para enviar o resetear. Type es un input type. Submit, ¿cierto? Value enviar. Acá es limpiar, acá es reset. Bien, entonces de esta forma, si ejecutamos el proyecto run, ¿cierto? Esperen. Lo vamos a ejecutar en Firefox. Entonces nuevamente run y como lo muestra, primer EJB. Lo que viene antes es el localhost, ¿cierto? Entonces, como dijimos, el proyecto se llama primer EJB, ¿cierto? No, perdón, el proyecto se llama EJBs, pero le cambiamos el path y dijimos que se iba a llamar primer EJB, ¿cierto? Tenemos que enviar un nombre, un cargo y un sueldo, ¿cierto? Esto de momento, si ponemos enviar, no hace nada porque aún no lo hemos programado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama nuestro servlet? Comunicación. Bien. ¿Y qué seudónimo le dimos? Com, ¿cierto? Bien. ¿Mediante qué método vamos a enviar la información? ¿Mediante get o mediante post? Como dijimos, si es mediante formulario, es preferible siempre enviarlo mediante post. ¿Para qué? Para que la información no vaya mediante la URL, ¿cierto? Bien. Bien, esto lo tenemos listo. Bien, entonces vamos a pasar acá a nuestro servlet llamado comunicación y vamos a obtener primero las variables. Entonces primero creamos variable tipo string, nombre, mismo para cargo y una de tipo int, ¿cierto? Sueldo. Acá me marca error porque falta punto y coma final, ¿cierto? Pero acá vamos a seguir recibiendo. Ojo aquí. Acá en process request estamos llamando a request, ¿cierto? Y a response. Entonces estamos utilizando ambas variables. Vamos a utilizar a request.get parámetro y damos el nombre del campo en el que vamos a recibir o del campo que vamos a recibir. En este caso vamos a recibir al campo nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nombre, ¿cierto? Que nos interesa que rescate el nombre. Exactamente lo mismo para el cargo. Entonces request.get parameter. ¿Y qué queremos recibir acá? El cargo. Y acá, ojo acá, ¿qué es lo que estoy recibiendo aquí? Es un string. ¿Y qué estoy recibiendo acá? ¿O qué tipo de datos voy a recibir acá? Es un entero, ¿cierto? Entonces tengo que hacer una conversión. Obligar, ¿cierto? A que este string que voy a recibir acá, llamado sueldo, se convierta a entero. Bien. Para eso vamos a usar el ya conocido integer.parseInt, ¿cierto? Y aquí dentro del paréntesis pasamos la variable, ¿cierto? ¿Y cuál sería mi variable? Sería request.get parameter, ¿cierto? ¿Y qué variable quiero recibir? El sueldo. Bien. Entonces, nuevamente explico. En una variable llamada nombre voy a recibir
el campo nombre que estoy enviando mediante un formulario. Bien, lo mismo para cargo y para sueldo. Sin embargo, en sueldo tengo que convertir este string en un entero, ¿cierto? Entonces mediante el integer.parseInt, ¿cierto?, convierto esta variable string a entero. Bien, hasta ahí nada nuevo. Guardo los cambios y desaparecen los errores, ¿cierto? Entonces, ojo acá, vamos a hacer un import model.trabajador. Importamos del modelo al trabajador. ¿Para qué? Para poder utilizar la herencia. Bien, entonces, ¿de qué forma vamos a utilizar la herencia? Vamos a crear una nueva instancia de trabajador, ¿cierto? Llamémoslos una nueva variable de tipo trabajador, y vamos a setear esos campos en trabajador. Bien, entonces decimos que trabajador t es igual a new trabajador, ¿cierto? Hasta ahí nada nuevo. Entonces voy a ir comentando esto también. De trabajador. Bien. Luego, como estamos trabajando ya con request, ¿cierto?, voy a decir request.set attribute y vamos a hacer lo que hicimos antes. Entonces voy a decir que esto es ¿qué nombre le podemos poner a este atributo? Para no confundirlo, porque si pongo trabajador, vamos a poner usuario. Entonces, seteamos el nombre usuario, ¿cierto?, y le pasamos como parámetro a trabajador. Acá aún no estamos ocupando estas variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero quiero que vean estos valores de acá. Bien, es decir, trabajador viene por defecto con 3 datos, ¿cierto? Entonces primero quiero que veamos esos datos y luego vamos a cambiar esos datos por nombre, cargo y sueldo. Bien, ok. Y por último decimos que request.get request dispatcher, es decir, toda la información que recogemos antes la información la mostraremos mediante la siguiente vista. Ojo aquí, estamos trabajando con el modelo vista controlador, ¿cierto? Tenemos el modelo trabajador, tenemos el controlador comunicación y tenemos una nueva vista. Entonces todo lo que procesamos acá en el controlador, o todo lo que obtenemos mediante el modelo y las vistas previamente utilizadas, las vamos a mostrar mediante la siguiente vista. Es una nueva vista, ¿cierto? Puede que ya la tengamos creada, como puede que no. En este caso la vamos a mostrar mediante el final.jsp. Esa vista no la tenemos creada, la vamos a crear ahora. Sin embargo, acá falta request.get request dispatcher, ¿cierto? Es decir, vamos a ir a esa vista .forward.
y acá rellena automáticamente con request, ¿cierto? Y con response, que son las dos variables que estamos rescatando en el process request. Bien, eso lo dejamos así tal cual. Entonces, de esta forma vamos a estar en index, ¿cierto? Al apretar el botón enviar va a ejecutar automáticamente este servlet llamado comunicación, va a guardar las variables que tenemos, ¿cierto? Sin embargo, de momento no la estamos ocupando. Creamos una instancia del trabajador y seteamos ese atributo a usuario o con el nombre usuario, ¿cierto? Luego nos vamos a dirigir a final.jcp y es lo que vamos a realizar ahora. Entonces, new JCP lo llamamos final, ¿cierto? Final. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Voy a borrar. Voy a cambiar el meta. Esto es netamente porque si ocupo tildes, por ejemplo, o ñ, me las va a mostrar sin ningún problema con el UTF-8. Entonces, aquí desde el datos desde el JB. Bien, acá ¿qué vamos a hacer? Existen diferentes formas. Una es utilizar las herramientas de NetBeans. Sin embargo, quiero que aprendan a hacerlo manual mediante Go. Bien, existen etiquetas que nos permiten trabajar con los beans. Bien, en este caso es JSP use bean, es decir, vamos a usar un bean. El ID, ¿cómo nombramos a ese atributo? Bien, en este caso usuario. Bien, entonces usuario, el ID es usuario, entonces vamos a trabajar con ese bean. El scope, estamos trabajando mediante request. Bien, ¿de qué forma estamos enviando la información? Mediante request. Y acá en class es la ruta absoluta del bean. Bien, como ruta absoluta, entonces hay que poner toda la ruta. En este caso es model.trabajador, ¿cierto? Y cerramos esa línea de código. Bien, entonces acá vamos a poner nombre, al, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Hay que usar un poquito la lógica, ¿cierto? Nosotros ya tenemos datos en nuestro bin. Tenemos el nombre, tenemos el cargo y tenemos tristemente su sueldo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es obtener. ¿Y de qué forma obtenemos? Es mediante los getter. Bien, entonces ponemos JSP get proprietary, ¿cierto? Name. ¿Cuál es el name? El name tiene referencia al bin que vamos a utilizar y en este caso es usuario. Bien, y por último la propiedad. ¿Qué propiedad? Si hacemos, ojo aquí, hago un espacio y me asigna automáticamente un campo, ¿cierto? Hago clic en enter y me posiciona entre las comillas. Si yo aprieto control espacio, me lanza automáticamente los campos que puedo utilizar de ese bin llamado usuario. Bien, porque lo estamos definiendo acá arriba, que vamos a trabajar con ese bin, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero que muestre es el nombre.
bien, luego cierro y hago un salto de línea solamente para solamente como estética. Bien, vamos a probar esto. Espero que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces estamos acá, ¿cierto? Vamos a dar un nombre. No es necesario en realidad porque no lo estamos ocupando, ¿cierto? Excepción sueldo. Bien, acá tiene que ir número. ¿Por qué me lanzó este error? Porque acá estoy enviando un sueldo, ¿cierto? O la palabra sueldo, y ese sueldo lo está transformando en entero, y los caracteres, en este caso sueldo, no lo puede transformar en entero, ¿cierto? Entonces eso es una excepción que podríamos manejar, ¿cierto? Sin embargo, si le pongo un número, ya lo está recibiendo, ¿cierto? Yo acá mandé nombre, ¿cierto? ¿Y qué me está recibiendo? José Hernández. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para los tres campos. ¿Qué propiedad vamos a utilizar acá? Sueldo, y acá cargo. Bien, acá vamos a mostrar cargo y vamos a mostrar sueldo. Entonces guardamos y mostramos la información mediante el navegador. Veamos, actualizamos acá, enviar, y vemos nombre José Hernández, ¿cierto? Me muestra las tildes, ¿cierto? Cargo, programador, sueldo, tristemente 100.000. Volvemos atrás, actualizamos, ¿ya? Entonces acá ya tenemos seteado, ¿cierto? O ya estamos utilizando o leyendo más que nada las propiedades de nuestro Java Bean llamado trabajador, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Todo eso que nosotros enviamos mediante el formulario, mediante este formulario, ¿cierto? Lo podamos cambiar y que nos muestre esos nuevos datos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a decir que en este caso T, que es el trabajador, ¿cierto? Punto. ¿Y qué tengo acá? Leer el cargo, leer el nombre, leer el sueldo. Tengo set cargo, set nombre y set sueldo. Y acá me dice que set cargo necesita un string, set nombre necesita un string y set sueldo necesita un entero, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar los datos. Set cargo, ¿cierto? T.set nombre y T.set sueldo. ¿Qué variable estoy pasando? Las que recogí acá, es nombre, ¿cierto? Bien. Entonces, set nombre, ¿y qué voy a setear? Lo que estoy recibiendo desde el formulario. Set cargo, ¿y qué cargo voy a setear? Es el que estoy enviando mediante el formulario. Y exactamente lo mismo para el sueldo, ¿cierto? Esos datos los agregamos al bin, ¿cierto? A la propiedad usuario. Y eso es lo que vamos a mostrar acá en el bin. Bien, entonces guardamos los datos. Si todo está correcto, acá vamos a actualizar. Entonces nombre Pepito Pérez. Bien, cargo va a ser analista y un sueldo de 300.000 pesos. Bien, entonces damos enviar y acá, ¿por qué me arroja así? Ah, ya, perfecto. Esto es por la forma de recibirlo. Bien, entonces
no debiera tener problemas en todo caso. No debiera tener problemas de mostrar la información. Bueno, sin embargo, a ver, de esta forma ya nos muestra la nueva información, ¿cierto?, que estamos enviando, y eso queda guardado en el bin. Bien, obviamente si vamos acá a nuestro Java bin, la información no queda guardada acá como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá lo tenemos seteado de forma automática. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Tenemos nuestro primer Java bin completado, ¿cierto? Funcional 100%. Tenemos utilizado el patrón de diseño modelo vista controlador, ¿cierto? Y hemos utilizado las propiedades getter, claro, las propiedades getter and setter para poder modificar, ¿cierto?, y leer las propiedades de cada bin, del bin. Y además hemos enviado información de un formulario a otro mediante el método post. ¿Qué es lo otro que aprendimos? A utilizar los paths, ¿cierto? El path en este caso del controlador, que se llama el archivo comunicación. Sin embargo, mediante la URL de la web entramos mediante com, ¿cierto? Ese archivo como tal no existe, es un seudónimo del archivo comunicación, ¿cierto? Y lo mismo para el seudónimo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es EJB, ¿cierto? Sin embargo, el seudónimo mediante la web es primer EJB. Entonces lo dejamos hasta acá. Espero que les quede claro. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, voy a dejar mi correo aquí para que me hagan llegar todas sus dudas, sus sugerencias, ¿bien? O por qué no decirlo también, sus reclamos. Lo hacen mediante el correo joseruben.hernandez.b@gmail.com. Entonces, joseruben.hernandez.b@gmail.com es mi correo de contacto. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier reclamo, lo hacen llegar y responderé a la brevedad. Bien, nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buenas tardes. Adiós.